El doctor Ignacio Ciampiti es profesor de la Universidad Estatal de Kansas en el Departamento de Agricultura. Ignacio obtuvo su título de grado y maestría en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en la Universidad de Purdue. Su programa está focalizado en integrar investigación a nivel de campo, estadística, sensoramiento remoto y modelos predictivos para entender la respuesta vegetal de los cultivos. Ignacio, ¿me escuchás? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Si te parece, ya avanzamos con la charla. Perfecto. Adelante entonces. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Tenemos ahí un amigo en común, Pedro, que estuvo estudiando acá, así que tuve el placer también de poder ayudar un poco en lo que Pedro estuvo haciendo acá en la universidad. Y bueno, es un gusto poder participar de esta charla. Y bueno, la idea de hoy es, vamos a usar quizá 20, 25 minutos para hablar un poquito de cuáles son los desafíos de la agricultura digital en Estados Unidos y hacia dónde estamos yendo en este aspecto. Así que primero vamos a diferenciar algunos temas, la parte de agricultura digital y de precisión, la parte de datos satelitales, de detección remota. Vamos a hablar un poquitito de la parte de uso de drones en agricultura. Para terminar, vamos a terminar un poco mostrando algunas cosas de lo que estamos haciendo en la parte de siembra de precisión y tecnologías digitales. Primero que nada, podemos ver esta primera slide que muestra el mapa hacia dónde vamos. Fíjense en que cómo cambió el sistema de producción a nivel digital, que empezamos a nivel producto con un tractor y empezamos a tener un tractor que es cada vez más inteligente, incluso más difícil de trabajar, ¿no? Más sofisticado, donde podemos tomar decisiones desde la cabina del tractor hasta donde empezamos a ver conexión del tractor con el producto y con herramientas digitales para tomar decisiones, y es lo que nosotros nos movemos de la parte de conexión al sistema. Ahí es donde empezamos a ver conexión de sembradoras con cosechadoras, con otros equipos, y la evolución final es donde estamos moviéndonos hacia donde estamos trabajando en la parte de sistema de sistemas, donde nuestro objetivo final sería tener una integración total de todos los componentes del sistema que utilizamos, de la parte de riego, cómo está basada esa decisión en función del clima, de la parte de siembra, cómo está basada esa decisión en función del suelo y del clima, de la parte de fertilización, y que todos los componentes en sí mismos estén de alguna manera conectados entre sí. Ese es el objetivo final, hacia dónde nos vamos con la agricultura de precisión, con la parte de sistema y lo que se llama hoy en día la parte de agricultura digital. Entonces, antes de empezar, primero deberíamos definir qué es la agricultura digital. Muchas veces escuchamos estos términos. En mi caso, en nuestro lado, nosotros decimos es el uso de datos en la parte de ciencia y técnica para mejorar el proceso de toma de decisiones. Porque al final del día, nuestro objetivo de agricultura digital es no solo el tomar datos porque sí, sino de tomar datos para mejorar el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo se hace eso? Es a partir de agregando información. O sea, en muchos casos trabajando con productores, en la toma de decisión de una variedad o de una densidad a siembra, realmente lo hacemos en función de datos anteriores o experiencia del productor o experiencia del agrónomo que trabajamos. Pero ¿cómo hacemos para empezar a movernos a un sistema donde esa decisión está basada en información que puede ser en el momento de la siembra, la cantidad de agua útil en el perfil, cuál sería la predicción de clima? Entonces, optimizar el uso de insumos, ¿no? En este caso, que sería con el objetivo de aumentar la eficiencia agrícola. Y ese es el concepto principal de lo que nos tendría que estar llevando a la parte de agricultura digital, la parte de movernos de optimizar insumos, mejorar la eficiencia en producción, mejorar la rentabilidad y ser más sustentables, ¿no? En la parte ambiental. Y para eso tenemos un conjunto de prácticas o de herramientas tecnológicas que vamos de la parte robótica, sensores remotos, agricultura predictiva, siembra de precisión. Así que vamos a hablar un poquito de algunas de estas hoy para darles algunas ideas de dónde estamos yendo. En lo que es tecnología de agricultura digital, para nosotros es integración de información,
Pero de nuevo, los productores necesitan herramientas. En muchos casos se habla mucho de la data, de la información, pero se habla muy poco de cómo se construyen esas herramientas para tomar decisiones. Entonces, creo que algo muy importante para futuro y de lo que se está avanzando mucho ahora en más es que los productores necesitan tecnologías que se traduzcan en herramientas y que con el objetivo es que entreguen la idea de satisfacer necesidades. No necesitamos tener un manual o una guía de cómo usar una herramienta para la toma de decisiones, sino que una herramienta tiene que ser intuitiva como para que el productor entienda, agarre esta información que es muy compleja y se traduzca en una toma de decisión. Eso es uno de los objetivos básicamente finales de la parte de agricultura digital. Si miramos todo lo que es hoy en día el boom de la parte de satélites y por qué todo el mundo habla de la parte de uso de satélites, los satélites y el uso de satélites no es nada nuevo, mostrando desde la evolución histórica del uso de satélites desde los 70, con algunas de las primeras misiones que fueron Landsat y cómo fueron evolucionando la incorporación de tecnología, incluso para dar una especie de marco, el uso de sensores remotos, no de rendimiento. Y fíjense en que incluso los primeros monitores de rendimiento empezaron a liberarse o estar disponibles en la finales de los 80, pero que cuando uno mira la información que se usaba hasta 5 años atrás, y cuando yo discutía en muchos casos con agencias que trabajan con productores de precisión, quizás solamente el 5%, a lo sumo, o el 10% en los mejores casos de los productores usaban los monitores de rendimiento. Estoy diciendo no solo lo usaban en la cosecha, sino usaban la información de los monitores de rendimiento. Yo creo que con esta evolución de agricultura digital, de herramientas, vamos a ver que el uso de monitores de rendimiento para toma de decisiones ahora aumentó de forma exponencial, pero aumentó en forma exponencial específicamente porque hay una herramienta que ayuda a la incorporación de la información y a la toma de decisiones. La parte de satélite es algo muy parecido. Si vemos los últimos, vamos a decir, alrededor de 10 años, es donde empezamos a liberar más misiones. La parte de liberar satélites, tenemos satélites que se liberan en forma mensual y tenemos satélites que tienen muchísima utilidad y que están mejorando la temporalidad, cuántas veces van dentro del mismo campo, el número de bandas espectrales, o sea, para mirar otras cosas aparte del cultivo. Y esto pasaba hace 4 años atrás, para que les dé una idea de dónde estamos, ¿no? Pasaba que en algunos casos podíamos ver que decía que la parte de satélite emergía como una herramienta nueva. Y era una información que mostraba hace creo que alrededor de 4 años, y decía que la parte de satélites volvía dentro del mapa, ¿no? Esto es algo que es importante remarcar porque no es algo que fue hace muchísimos años, fue solamente hace 4 años, ¿sí? Y vemos que el satélite que el satélite volvía a ser importante y el uso de imágenes satelitales volvía a ser importante, ¿sí? Ahí tenemos algunas de las cosas que podemos ver como aproximaciones en la parte de satélites. Y fíjense en que la teledetección, ¿no? O el uso del dron requiere a veces de mucha mano de obra, que en algunos casos es poco probable que eso cambie en un futuro. Lo que está cambiando seguro es el uso de drones para herramientas más específicas. Y lo que sí se ve es que en el uso de drones lo que se está mejorando es que se pueden usar en forma más automática. Que lo que vemos hoy es que los drones pueden generar información que uno vuela, tratan de obtener una especie de imagen y a partir de eso esa imagen se comunica con el lector, en este caso puede ser una computadora o un iPad que tengamos en el campo, y a partir de ahí uno puede mirar más rápido el procesamiento de esa imagen y tomar una decisión. Pero todavía la parte de uso de drones está avanzando y está avanzando hacia lugares donde va a requerir menos mano de obra, donde ya en algunos campos de productores experimentalmente se está testeando hoy en día drones que vuelan solos, que básicamente lo que ocurre es el dron básicamente sale de una caja que está dentro de un campo, vuela, saca fotos de los campos, vuelve dentro de la caja
y lo que hace dentro de esa caja es procesa toda la información y recarga la batería para hacer otro vuelo en otros lotes, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a ver que es lo que nosotros se llama acá out of sight, o sea, es mirar que el dron volaría solo, no hay ninguna persona mirando ese proceso. Y a partir de ese momento creo que es donde empezamos a ver que la evolución de los drones va a tener una importancia un poco más relevante, porque va a requerir de mucho menos mano de obra, mucho menos capacitación, y lo único que va a necesitar es traducir esa información, esa imagen, en una acción. Pero es una acción que puede ser inmediata. Ahora, si miramos en términos de satélites, como decíamos antes, hay muchos diferentes tipos de satélites. Acá hay un ejemplo, diferentes tipos de... La parte que lo mencionamos de satélites es la parte del tamaño del píxel, ¿no? Imagínense en una cámara de fotos cuál es el tamaño del píxel. Y fíjense en que si nosotros miramos las diferencias de los satélites, si uno mira un satélite de alta resolución que mira más regiones, y si miramos la misma zona de un lote, un campo, a medida que van bajando básicamente la resolución con mejores satélites de MODIS, ProBavi, Landsat y Sentinel, fíjense en que en el último, ¿no? Donde tenemos una resolución de 10 metros por 10 metros, ya empezamos a ver campos individuales y empezamos a ver situaciones de lotes donde pueden haber problemas, ya sea por problemas de suelos, compactación, o problemas incluso de irrigación del riego, que no está proveyendo suficiente agua en esa sección. Pero si miramos otras imágenes, es muy difícil realmente ver ese tipo de información. Entonces, hoy podemos mirar imágenes que nos ayudan, a alta resolución, nos ayudan a ver problemas a nivel de lote. Y como siempre, cuando uno trabaja con un productor, lo primero que se pregunta es cuánto necesitamos resolución. Y fíjense en que, en este caso, este fue un productor, que lo que miramos es usar un dron contra imágenes satelitales. Y cuando uno dice uno usa un dron, generalmente lo que puede ocurrir es esto, que hay mucha variabilidad. Y uno encuentra mucha variabilidad porque el dron puede mirar tamaños de píxeles, ¿no? Muy chicos. Entonces uno lo que está viendo, esos cuadraditos, quizás son nada más 20 plantas. Y si uno mira 20 plantas, la capacidad de manejo o de respuesta con alguna maquinaria o aplicación es muy difícil en esos cuadrados. Entonces, para el productor en muchos casos es mejor empezar a mirar situaciones donde el campo se puede reorganizar, la parte de agricultura digital, en secciones de bajo rendimiento, alto rendimiento, y a partir de ahí, usando zonas de manejo, es donde realmente podemos empezar a tomar decisiones. En estos casos donde uno usa un dron, es muy difícil porque la cantidad de variabilidad disponible es muy alta. Y manejar esa variabilidad es muy difícil a nivel de lote. Es muy difícil tomar una acción de manejo. Entonces, entre estos dos tipos de satélites, es muy claro que los satélites o las misiones que se lanzaron en los últimos años, lo que hacen es mejorar la resolución, porque hoy puedo ver con más detalle problemas en el lote, y también los nuevos satélites ahora van a mejorar mucho más la temporalidad. Uno de los problemas principales de los satélites es que a veces puedo obtener 2 o 3 imágenes por campaña. Y en realidad a uno le interesaría o le gustaría tener al menos una imagen por lo menos 2 semanas. Una cada 2 semanas como para tratar de entender cómo va evolucionando el lote. Y eso no ocurre en muchos casos por problemas del satélite, del sensor, o por problemas de nubes, o por problemas de otro tipo. A veces tenemos un inconveniente que no existe la imagen disponible, aunque el satélite pasa con mucha frecuencia dentro al mismo lote. Entonces, si uno piensa en cuáles son los potenciales usos de satélites, o sea, son inimaginables. Hay muchísimos usos desde mirar una campaña hoy, cómo evoluciona el cultivo, hasta en muchos casos nosotros hemos usado satélites para ver años anteriores. Ir atrás 3, 4, 5 años en situaciones donde el productor no tenía monitores de rendimiento para mirar cómo había sido la productividad de ese lote. También para la parte de muestreos o viajes a campo, uno puede ser mucho más específico, ¿no? Ir a un lote y ir específicamente a diferentes secciones del lote. Porque uno puede usar la imagen satelital para ir a ver cuáles son secciones del lote de alta productividad o de baja productividad.
Se usan para pronóstico de rendimiento, o sea, eso ya es algo que creo que es bastante disponible. Hay pronóstico de rendimiento antes de cosecha, en muchos casos a nivel región. Espero que en un futuro nos podamos mover más a nivel campo. Para manejo sitio específico también, nosotros cuando queremos mirar algún manejo específico de un lote, generalmente lo que hacemos es miramos imágenes satelitales como una de las herramientas de manejo de variabilidad. Y en muchos casos, incluso esto más en la última del gobierno, que la usan para manejo de impacto ambiental, sabiendo cuál es el efecto de incendios, inundaciones. Ahora sabemos muy bien lo difícil que es obtener datos de rendimiento de alta calidad y sabemos que en muchos casos, cuando uno mira monitor de rendimiento, puede pasar que hay una imagen que puede no estar calibrada o una información que no puede estar calibrada y otra que, si uno, como siempre, hay un procesamiento que sí calibra, ahí encuentra la diferencia. Y todavía seguimos hablando de la parte de calibración, cómo calibrar monitor de rendimiento, entrenar a la gente para que tengan en cuenta eso. Y lo mismo va a pasar con las imágenes satelitales. Hay situaciones donde si no están bien procesadas, las imágenes satelitales no son útiles y cuando se procesan, las imágenes satelitales de alta resolución son muy útiles porque en muchos casos se pueden usar como una especie de indicador de los monitores de rendimiento. Ahora, si uno mira, por ejemplo, este es el lote que mostraba anteriormente, el mismo productor. Fíjense en que uno podía separar el lote en 3 regiones, una región de alta productividad, la verde, media productividad, la parte amarilla, y la roja de baja productividad. Entonces, pensando en ese tipo de análisis de zonas, de manejo, que es muy sencillo, uno puede hacer un ensayo a campo con diferentes densidades de maíz, y a partir de ahí uno determina que las zonas de baja productividad, las respuestas a densidades eran negativas. A medida que agregábamos más plantas, el cultivo de maíz se caía. Pero en las respuestas de alto rendimiento, veíamos que la respuesta era buena, que a medida que aumentábamos las plantas, y 70.000, 80.000 plantas, para hacer la traducción, teníamos respuesta a rendimiento, teníamos respuesta a ese manejo específico de densidad. Entonces, este era un lote que era chico, estamos hablando quizá de 50 o 60 hectáreas. Y dentro de ese mismo lote ya teníamos formas de empezar a manejar en sitio específico, ¿no? Donde podíamos determinar, en este caso, diferentes densidades en maíz, una densidad que era muy baja, que quizás en la parte roja por un problema de compactación, de arcilla, teníamos que usar entre 60.000 plantas, 55.000 plantas, y en la parte verde donde teníamos que irnos a quizás 80.000 plantas para tratar de capturar más rendimiento. Solamente con ese tipo de manejo empezamos a aumentar la eficiencia de uso de insumos, reducir los costos, aumentar el rendimiento y los beneficios económicos. Ahora bien, hablamos un poquito de la parte de los drones. A ver, la pregunta es, ¿van a ser útiles en el futuro? Yo creo que sí. Yo creo que cuando uno lo compara con la parte de imágenes satelitales, la imagen satelital es muy atractiva porque es fácil de obtener. En la parte de dron se están volviendo un poco más accesibles. Lo que ofrece es mucha flexibilidad de que uno puede obtener una imagen en cualquier día. Podemos decir que en términos de calidad lo que está mejorando, como les decía antes, es que hoy en día podemos obtener drones donde uno vuela al campo e inmediatamente obtiene la imagen. 1 o 2 años atrás esto era prácticamente imposible. Uno volaba al campo, cuando el dron vuela sacaba muchas imágenes, volvíamos a la oficina, procesábamos las imágenes. O sea, había un procesamiento de 3, 4 horas de imágenes. A partir de ahí se armaba la imagen final del cultivo del campo, del lote. En el caso de los últimos drones ahora tienen mucha más flexibilidad, tienen más resolución, tienen más bandas, y lo que estamos viendo es que se están moviendo a ser más automatizados los procesos, donde vuelan automáticamente solos. Hay que obtener una aprobación por parte de las fuerzas aéreas de acá, que necesitan obtener una aprobación para ver si podemos usar esos drones en forma automática, pero yo creo que en un par de años vamos a llegar a ese lugar donde, de vuelta, es una caja en un campo que está sentada en el campo y el dron sale a la mañana, hace los vuelos, termina de hacer los vuelos, vuelve a la caja a la tarde o a la noche.
y lo que hace es procesar dentro de ese lugar toda la información, la sube a la nube y la manda directamente para que el productor la tenga disponible para tomar la decisión al día siguiente. Eso realmente es algo que creo que va a ocurrir. Yo creo que va a tardar tiempo, o sea, estamos hablando quizá en escala de 10 años mínimo para llegar a ese lugar, pero sí es un buen uso de la tecnología. Y si uno piensa cómo llegamos hasta hoy, lo primero que veíamos inicios eran usar este tipo de drones que eran de los más antiguos, donde la plataforma, ¿no? Ese tipo de dron eran los más caros, de 5.000, $10.000. Después empezamos a usar drones más chicos, que nosotros le llamamos los copters, más forma de helicópteros, con hélices. Y lo que empezó a mejorarse es la calidad del sensor, en este caso de la cámara, ¿no? Entonces empezaron a las plataformas, el precio de las plataformas bajó, porque una plataforma como esa quizá vale $1.000 o $2.000, pero lo que empieza a subir el costo es las cámaras, con más bandas, con más resolución. Entonces se vuelve más cara la herramienta para tomar imágenes que la plataforma. Y último es donde estamos entrando en este momento, donde se ve que, bueno, tenemos drones que pueden aplicar fungicidas, ¿no? O pueden tener 3 o 4 sensores, y que lo más caro hoy en día para el dron son los sensores, no la plataforma. Y realmente que todos estos sensores estén conectados entre sí y que haya una computadora o por radio donde vos puedas obtener toda la imagen que se colecta en forma inmediata. Y esto es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Capturamos datos inmediatamente, o sea, georreferenciados con diferentes tipos de imagen espectral, ahí se ven los diferentes tipos de hileras, el procesamiento, o sea, moviéndose esperemos llegar al 5G, ¿no? El 5G a nivel campo, y después generar todo tipo de información, las capas para empezar a tomar decisiones y organizar y armar zonas de manejo. Así que esto es lo que nosotros le llamamos Internet of Things, es como la Internet de las cosas, la traducción sería formal, donde tenemos automatización, donde tenemos operaciones seguras y más confiables porque a veces vuelan solo, los sensores son múltiples, son más complejos, sensores a bordo, tienen procesamiento en la nube con diferentes tipos de, lo que se llaman diferentes tipos de nubes, y es una información que va rápido, no tarda mucho tiempo, sino que es inmediata. Acá es otro ejemplo, y la idea cuál sería es que uno pueda terminar todo el tiempo en donde, en tener una forma en una aplicación, en un teléfono, se ve un problema y cuáles serían las formas de resolverlo, ¿no? O sea, mover toda esta información de data a la parte de resolución. Ahora, por último, vamos a entrar en algo, mirar un poco lo que pasa a nivel siembra. Como mostraba anteriormente, hay muchas cosas que estamos haciendo a nivel siembra. Algunas de las cosas, como mencionaba antes, la parte de densidad variable. Algunas de las tecnologías nuevas que ya están instaladas hace un par de tiempo es la parte de doble siembra, o sea, esa siembra de zonas donde sobre la pavan, y la parte de testear híbridos en diferentes zonas del lote, ¿no? Así que vamos a empezar con las primeras, que fue la parte de doble siembra. Empezamos a mirar, esta es una información que usamos también en colaboración con Brasil. Campos en forma irregular son los que tienen más problemas. Había muchas veces donde las cabeceras o los bordes se sembraba al doble, eran problemas muy comunes, y lo que se empieza a hacer es el control semiautomático por sección, donde empieza a cortar y a esquivar ese problema de siembras dobles en cabeceras o en otra sección. En muchos casos esto se hace y la pregunta es cuánto se mejoró el rendimiento o no se mejoró el rendimiento. En maíz es muy claro, donde uno siembra a densidades óptimas, una ganancia de rendimiento al menos del 10%, acá era 8,5%, y fíjense en que en las zonas donde sembrábamos el doble, lo que hacíamos eran crear espigas más chicas porque era más estrés. Ese gráfico muestra exactamente eso, que cada vez que sembrábamos el doble generábamos más estrés. O sea, pérdida de rendimiento relacionadas más a la parte de estrés de mayor número de plantas. Fíjense en que cuando uno se ponía en la parte de campos, también esto es en varios lotes en Brasil,
Y lo que ocurría era que a medida que teníamos campos más regulares, perdíamos menos. Pero cuando teníamos campos más irregulares, a medida que teníamos más hectáreas que sembrábamos, perdíamos mucha cantidad de hectáreas. En algunos casos perdíamos casi un 10% en situaciones extremas de las hectáreas que básicamente tenían pérdidas por doble siembra, ¿no? Eso ya está incorporado en las sembradoras hoy en día, o sea que no hablamos mucho de esa parte. Pero sí empezamos a hablar un poco más de la siembra variable. Hablamos de la siembra variable en maíz y empezamos a ver un poco más de tecnología en lo que ocurre en maíz, que es bastante sencillo. Si uno ve lo de maíz, en ambientes pobres de rendimiento, la densidad óptima son bajas. A medida que el ambiente mejora en maíz, uno tiende a subir las densidades. La pregunta era qué ocurría en soja. En soja hicimos estudios y vimos que es un poco al revés, que veíamos que en soja, y muchos de ustedes seguramente ya lo están haciendo, en ambientes de pobre rendimiento, es donde poníamos un poco más de densidad. O sea, estábamos usando densidades alrededor de 250.000 plantas por hectárea. En ambientes de muy buen rendimiento no veíamos respuesta a densidad. O sea, con casi teniendo 200.000 plantas por hectárea era suficiente. Entonces, comparado con maíz, donde si tengo mejores recursos, aumento la densidad, en soja era un poco al revés. En ambientes medios o altos de rendimiento, las densidades eran más bajas, en ambientes muy pobres, ¿no? En ambientes muy pobres de rendimiento, tenía que tratar de aumentar la densidad. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, es muy simple. En ambientes pobres de rendimiento, lo que ocurría con esa soja es que no crecía. Y crecía una capacidad muy baja. Entonces, cuando lo comparábamos, teníamos que tratar de poner más plantas para motivar que la planta crezca y compita. Y otro problema principal en ambientes pobres de rendimiento, ya sea por compactación, por deficiencia de nutrientes, ocurría que esas plantas no llegaban a cerrar el canopeo rápido y teníamos muchos problemas de malezas. Solo para dar ejemplos, esto está todo en la parte de 250.000 plantas o 300.000 plantas para ambientes bajos, 200.000 y 200.000 más o menos, traduciendo los números de plantas por hectárea para ambientes más altos de rendimiento. Estamos hablando de ambientes de al menos de 4.000 kilos en adelante y ambientes pobres de 3.000 kilos para abajo. También testeamos la tecnología de multihíbrido. Esta tecnología era más que nada para ver si uno podía optimizar y usar diferentes híbridos en diferentes zonas del lote. Era una tecnología que se usó un par de años atrás. Realmente lo que estuvimos tratando de mostrar ahí eran bloques dentro del campo donde uno usaba híbridos más agresivos en maíz o defensivos. Lo que terminamos viendo como resultado era el nivel de tecnología que teníamos que alcanzar era muy alto y realmente en la parte de los semilleros veíamos poca información si el ambiente era defensivo o agresivo. Entonces, generalmente lo que terminó pasando, hubo mucha información de sembradoras para hacer híbrido variable y generalmente lo que termina ocurriendo al final del día es que los resultados de rentabilidad no se correlacionaban con los rendimientos, entonces en la mayoría de los casos un híbrido era suficiente para todos los campos. Ahora, para cerrar, y podemos abrir un espacio de preguntas. Lo que mencionaba antes, estas nuevas herramientas digitales van a permitir manejo más eficiente, explorar mayor cantidad de hectáreas. Lo que siempre digo es que las herramientas digitales no sustituyen al trabajo de los agrónomos. Lo que hace nada más la herramienta digital es volver al agrónomo más eficiente, pero nunca sustituye el papel del agrónomo. Y para mí sí lo que va a tener que evolucionar es el papel del productor y del agrónomo, porque creo que somos muy valiosos en la cadena de producción y lo que tenemos ahora es mucha mayor cantidad de información para tomar decisiones. La pregunta que siempre queda es cuán rápido podemos adaptarnos a estas revoluciones tecnológicas. Así que esa es una pregunta que podemos dejar para más adelante. En la parte para cerrar esta parte, la agricultura digital y de precisión está evolucionando muy rápidamente, pero todavía es muy joven, porque no cabe destacar que las últimas 3 décadas fueron las más productivas, pero son solamente 3 décadas si uno quiere decir, de crecimiento de la parte de agricultura de precisión o digital. Creo que hay mucho por delante, hay mucha más información en capas de información que podemos sacar, en cómo mejorar la productividad, no solo a nivel producción, sino a nivel de la calidad del cultivo
Creo que es algo que se viene muy fuerte de la parte de calidad, en la parte de calidad de producción, cómo mejoramos la calidad de producción de los cultivos. Y creo que lo que más queda para destacar es que me parece que la tecnología viene a eliminar algunas barreras de acceso, el uso de herramientas digitales y decisión ayuda a los productores a tomar decisiones, y que la pregunta que sigue quedando, que veníamos trayendo de las partes anteriores, era cómo adaptarse a esos cambios, cómo aprovechar al máximo, ¿no?, el uso de las herramientas digitales. Creo que con eso lo voy a dejar acá y voy a abrir un espacio para preguntas. El objetivo sería que podamos intercambiar un poco algunas ideas y pueda ayudar a contestar algunas preguntas que tienen dentro de lo que es este tema. Bien, Ignacio, muchísimas gracias. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Capaz que está bueno también colocar en pantalla el número de WhatsApp. Ya hay algunas, ya te las voy formulando también. En soja, ¿qué ciclo de madurez se utilizó en la evaluación de densidades de siembra para determinar que hay que aumentar la densidad en ambientes pobres? ¿Y fue en secano o bajo riego? No sé si queda clara la pregunta. Sí, sí, sí. En la mayoría de la información que tenemos en soja es en secano, pero los niveles de rendimiento que exploramos fueron desde 3.000 hasta 6.000, 7.000 kilos. O sea que tenemos información que es bastante amplia en términos de rango de rendimiento. Pero toda la información, acá la producción de soja generalmente es en secano, ¿sí? Hay solamente un 10%, el número de hectáreas bajo riego es muy poco en soja. En términos de grupo madurez, exploramos muchísimo grupo madurez. Los que más se usan en la región nuestra acá son grupo madurez 2, 3 y 4. Pero generalmente veíamos, al menos con esos grupos madurez, se ve muy claramente que eh, en ambientes pobres tenemos que aumentar al menos 10-20% la densidad de siembra para mejorar esa captura de recursos. Y en ambientes con menos limitaciones, teniendo 200.000 plantas era suficiente para capturar el rendimiento. Bien, ¿qué limitantes tenían principalmente esos ambientes pobres? Muy buena pregunta. Generalmente los ambientes pobres lo que ocurrían eran o tenían problemas de suelos salinos o suelos sódicos o problemas de compactación. No era exactamente un problema siempre mismo, sino que era un problema que estaba muy relacionado con el crecimiento inicial, con que la capacidad de la planta o de ese cultivo de realmente poder salir rápido, ¿no?, del suelo. Y poder crecer rápido, ¿no? Entonces, cuando uno miraba dentro del lote, uno podía ir a la zona más alta o la más productiva y ver que las plantas ya estaban con 5 hojas, y uno iba a la otra sección del lote y veía que la planta estaba con 2 o 3 hojas. Y había una diferencia con la misma variedad sembrada el mismo día, el mismo momento, se podía ver una diferencia muy grande en el crecimiento, ¿no?, y en el desarrollo de ese cultivo. Entonces, una forma de potenciar y de mejorar eso era agregando más plantas en esos ambientes que estaban más limitados para tratar de que esas plantas compitan más temprano. Y el objetivo principal, ¿cuál era nuestro también? Era no que íbamos a capturar mucho más rendimiento, porque generalmente capturábamos, pero no mucho, 500 kilos era lo máximo de diferencia para poniendo 10% más de plantas, pero sí también ser mejores en el uso de herbicidas, porque siempre teníamos problemas que no se podían cerrar el surco en esa zona de los lotes. Bien, hay más preguntas. Acá está llegando alguna más. No sé si no todos recuerdan el número de WhatsApp para enviar las preguntas y ahora está ocupada la pantalla. Quizás si alguien tiene alguna consulta, levante la mano y le enviamos el micrófono, porque es importante también tratar de aprovechar esta instancia, porque está bueno sacarle el jugo. Acá están llegando algunas. Acá. El que tenga alguna pregunta, que levante la mano, por favor, y le arrimamos un micrófono. Acá llegó otra. En Estados Unidos, ¿cuántos productores aplican tecnologías en agricultura de precisión? O sea, ¿qué porcentaje se puede marcar allí? Hay un porcentaje muy alto y va creciendo. O sea, generalmente, por ejemplo, el uso de monitores de rendimiento pasó de un 30% en las últimas décadas a casi un 70%. Y sobre todo las tecnologías que son útiles, ¿no? Hay muchas tecnologías que
que uno se da cuenta que el nivel de adopción es muy bajo, y no por sí mismo porque la tecnología no es útil, sino que porque el productor no le ve la utilidad. Entonces es muy difícil de ver que el nivel de adopción es muy alto. Pero el monitor de rendimiento es muy alto, hay tecnologías de uso de herramientas de satelitales o herramientas como Climate Corp o de decisiones digitales como acá Granular, que el nivel de adopción en los últimos 2 o 3 años se convirtió en muy alto, pero sobre todo porque los productores ven utilidad y creo que en promedio podemos decir que al menos creció de 10% hasta hoy, casi más del 50%, cerca del 50% de los productores usan algún tipo de tecnología en este momento. ¿Y cuál es el mayor impacto que va generando esa adopción? Y yo creo que sobre todo es el mejor uso de insumos y sobre todo cuando uno dice eso, inmediatamente impacta el bolsillo, o sea, impacta la rentabilidad y sin decirlo, pero sabiéndolo, también impacta la sustentabilidad. Vamos a ver un ejemplo. Si un productor que siempre sembraba un lote, ¿no? Con 90.000 plantas de maíz, y si hoy puede sembrar ese lote con 90.000 plantas de maíz en la mejor zona y 60.000 en la peor zona, hay una mejora, ¿no? en esa sección del campo, que por ahí en algunos casos pueden ser hasta 10 o 15 dólares por hectárea, ¿no? O por acre. Entonces, si uno lo empieza a traducir, lo que uno se ahorra en las semillas, en el uso de insumos, lo que se ahorra en el uso de fertilizantes, minimizando, ¿no? el uso de insumos o semillas en una zona donde no rinde el cultivo, hay un impacto que es impacto de ahorro en el uso de insumos, o sea, mejor por el ahorro, y también mejora el impacto ambiental porque uno aplica fertilizante donde realmente el cultivo lo va a usar y donde las zonas donde no se usan no ocurre. Yo creo que con solo ese simple cambio de manejos, empezar a manejar en zonas, creo que ese cambio está generando muchísima productividad y avance. Bien, esa tendencia de crecimiento en la adopción de lo que es la agricultura de precisión, la agricultura digital, ¿se va a incrementar o puede llegar a costar un poquito más? No, yo creo que tiene un camino de ida. Se va a incrementar y yo creo que para destacar el incremento más interesante o importante viene dado por el crecimiento de las empresas. Tenemos muchas empresas jóvenes, las startups también, que básicamente están todo el tiempo innovando, ¿no? Generando nuevos mapas de humedad del suelo, ¿no? Como Pedro trabajó muchísimo en entender esa parte de cuál es la variabilidad de humedad de suelos en los lotes. Es importantísimo, porque si sabemos ese tipo de concepto o tenemos información de humedad de suelo a nivel lote, podemos empezar a tomar decisiones a nivel de cuántas semillas sembrar, pero basadas básicamente en información real dentro del campo. Yo creo que el tipo de industria que genere herramientas donde usa la información, pero la traduce, ¿no? Traduciendo esa información en una herramienta que el productor pueda usar para tomar una decisión, parece que ese tipo de industria es la que realmente va a mejorar y ayudar a evolucionar mucho más rápido. Que creo que para mí la revolución a nivel tecnológico es una revolución que no va a frenar y que creo que lo que va a pasar es, como muchas revoluciones, se generan 100 nuevas tecnologías, de las cuales quizás se retienen nada más 5 o 6, pero que esas tecnologías que se retengan van a ser las tecnologías que realmente van a generar un impacto muy grande. Y lo estamos viendo con algunas de las empresas que están evolucionando hoy en día, empresas que ya antes vendían insumos y hoy lo que venden es más una suscripción a información, a toma de decisiones, y el insumo es como una parte secundaria. Es como decir, y también te vendo insumos, pero el insumo pasa a ser casi hasta una parte secundaria, una parte segundo y lo principal, la primer plana de la información o del intercambio entre el productor y la industria está basada en una toma de decisiones. ¿Cómo puedo mejorar mi toma de decisiones?
Bien, vamos cerrando entonces el espacio de preguntas. Le agradecemos. A ver, acá una consulta más. ¿Qué opina del uso Sí, de satélites radar para manejo de agua en el suelo? sí, la verdad nosotros tenemos muchísimas aplicaciones. Ahora justo estamos trabajando con el uso de satélites radares, no solo para agua del suelo, sino para uso de tiempo a cosecha. O sea, empezamos a ver si podemos hacer estimaciones de cuándo el cultivo va a llegar a cosecha. En nuestros casos, por ejemplo, en la parte de sojas principalmente, tenemos muchos productores que llegan a cosecha con humedad de grano en el cultivo que son muy bajas, más bajas de lo comercial, y que lo que no se dan cuenta es que por perder 2 o 3 puntos de agua pierden a veces entre 10 o 15 dólares, solamente por no estar cosechando a tiempo. O sea y estamos trabajando justo en un trabajo que usa radares, usa la información de SAR, que es un radar, que la idea es mirar el cambio de humedad en el cultivo para entender básicamente cómo podemos generar una herramienta de decisión para cosechar a tiempo. Así que sí, el uso de radares para manejo de agua del suelo, sí, yo creo que va a haber muchísimas tecnologías de parte de satélite que van a venir incluso en los próximos 5 años, que nos van a ayudar muchísimo a tomar más decisiones, ¿no? A generar más herramientas de decisión. Pero muy bien, doctor Ignacio Ciampiti, profesor de la Universidad Estatal de Kansas, allí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por participar del cuarto encuentro de usuarios de ProNutrition. Muy amable. Bueno, como dije anteriormente, muchísimas gracias a Pedro, a la invitación, a la empresa, y espero que salga muy bien la jornada y seguramente van a tener muchas más preguntas, así que cualquier consulta, Pedro nos puede hacer llegar y tratamos de responderlas. Bárbaro, muchísimas gracias, muy amables.